Los altos mandos drácnidos de la sala de guerra vibraban de anticipación mientras el almirante Vexor revisaba los últimos informes de inteligencia. Sus dedos escamosos trazaban la proyección holográfica de las colonias exteriores de la Tierra. Se detenía en una pequeña nave marcada como horizontes estelares. Esta nave educativa se burló dirigiéndose a los comandantes reunidos. Representa todo lo malo con la expansión de la humanidad. Envían a sus crías al espacio como si el cosmos fuera su patio de recreo. Los ojos cristalinos del antiguo guerrero se entrecerraron, reflejando siglos de desdén por lo que su especie consideraba seres inferiores. Horizontes Estelares era el principal programa de educación espacial de la Tierra, que llevaba a estudiantes talentosos en viajes de un año a través del espacio protegido para estudiar xenobiología y astronomía. Se consideraba intocable. Incluso piratas y mercenarios evitaban interferir con naves que transportaban niños, pero el almirante Vexor vio una oportunidad para demostrar las consecuencias de la humanidad. Expansión humanidad. Cree que sus hijos son sagrados. Él continuó con sus mandíbulas haciendo clic en lo que pasó por una sonrisa entre los de su especie. Demostrémosles que a la galaxia no le importa Su sentimentalismo. La DRA. Sarah Chen, científica líder a bordo de la Stellar Horizons. Acababa de revisar los proyectos de sus estudiantes cuando llegó la primera advertencia. 23 niños de entre 12 y 16 años, las mentes jóvenes más brillantes de la Tierra, estaban dispersos por las cápsulas de aprendizaje de la nave. Su corazón se detuvo cuando vio la enorme nave de guerra drácnida camuflarse a menos de 1 kilómetro de distancia. Esta es una nave educativa civil. Ella transmitió. Siguiendo el protocolo, tenemos 23 mineros A bordo. Por favor, acuse recibo. La respuesta llegó en forma de un ataque de precisión, que inutilizó sus motores. Los siguientes 40 minutos se convirtieron en los más largos de la vida de la doctora Chen. Ella y la tripulación lograron llevar a la mayoría de los niños a las cápsulas de emergencia, pero los droides fueron metódicos. Inutilizó cada cápsula de escape. El sistema de propulsión los dejó flotando indefensos en el espacio, permitiéndoles observar al almirante Vextor. Mientras demostrábamos el precio de la arrogancia humana, los droids transmitieron su ataque en todas las frecuencias, asegurándose de que los puestos de avanzada humanos cercanos pudieran presenciarlo todo. Destruyeron sistemáticamente las cápsulas de escape, una por una, con sus armas de energía, calculadas con precisión para penetrar los pasillos de las cápsulas, dejando los ocupantes visibles a través de las brechas que querían ver en la Tierra para ver los últimos momentos de sus hijos. Entre las víctimas se encontraba Maya Patterson, de 14 años, quien había estado desarrollando una teoría revolucionaria sobre las corrientes de plasma interestelar. Thomasan, de 16 años, cuyas mejoras en los algoritmos de terraformación ya habían llamado la atención de los comités de desarrollo colonial y de Liwei, de 12 años, cuya comprensión de la xenobiología había prometido cerrar las brechas entre las especies. Cuando la transmisión final llegó al Comando de Defensa de la Tierra, la reacción fue diferente a todo lo que los droids habían anticipado. No hubo represalia inmediata, sin arrebato emocional. En cambio, un silencio sepulcral se apoderó de la Tierra. Los canales militares espaciales humanos se apagaron. Las comunicaciones civiles cesaron, incluso las naves mercantes, usualmente locuaces, mantuvieron silencio de radio. La almirante Elizabeth Drake, comandante de la flota combinada de la Tierra, vio la grabación. Exactamente una vez en sus 40 años de servicio. Había presenciado innumerables atrocidades, pero esto era diferente. No era solo un ataque, era el asesinato del futuro de la humanidad. Envía un mensaje. Ordenó. Su voz, cargando con el peso de la Tierra, expresó su dolor y rabia colectivos a todas las naves, colonias y estaciones humanas. A nuestros aliados y socios comerciales. Un solo mensaje. Sus palabras se transmitieron en todos los idiomas conocidos de la galaxia. Mataron a nuestros hijos. No habrá piedad. El imperio drácnido había gobernado el espacio durante milenios mediante el miedo y una fuerza abrumadora. Aplastaron incontables civilizaciones, algunas mucho más avanzadas tecnológicamente que la humanidad, pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como este. Nunca se encontraron. Una especie dispuesta a unirse completamente, a sacrificarlo todo en busca de la justicia mientras la respuesta de la Tierra comenzaba a tomar forma. Incluso los veteranos más empedernidos se sorprendieron por su alcance. Cada astillero, cada fábrica, cada centro de investigación se trasladó a la producción bélica. Las diferencias políticas se evaporaron de la noche a la mañana.
Recursos previamente reservados durante siglos se desataron. El almirante Bex-Tor tenía la intención de enseñar a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, despertó algo que su antigua especie nunca comprendió realmente. Una furia parental. Los Drais creían que estaban demostrando su poder en realidad. Habían firmado la sentencia de muerte de su imperio. En los días siguientes, mientras la enorme maquinaria de guerra de la Tierra cobraba vida, muchas especies alienígenas expresaron su compasión y ofrecieron sus condolencias. Algunas incluso ofrecieron apoyo militar, pero la respuesta humana siempre fue la misma. Esta es nuestra lucha. Recuerda lo que sucede cuando dañas a nuestros hijos. El silencio que invadió el espacio humano no fue por miedo ni derrota, sino por la tranquilidad de la concentración absoluta de una especie. Canalizando su dolor. En un propósito singular, los Drais habían matado el futuro de la humanidad en respuesta. La humanidad aseguraría. Los Drais no tenían ningún futuro tras la masacre de horizontes estelares. La transformación de la Tierra no tuvo precedentes. Antiguos adversarios se encontraron trabajando codo con codo, impulsados por un propósito común que trascendía conflictos centenarios. El Consejo de Defensa de la Tierra Unida, normalmente fragmentado por luchas políticas internas, tomó decisiones unánimes con una eficiencia aterradora. El general Marcus Chen, padre de la doctora Sarah Chen, se presentó ante el liderazgo militar combinado de las naciones de la Tierra. La pérdida de su hija a bordo de horizontes estelares le había vuelto el pelo completamente blanco, pero su mente seguía siendo muy aguda. Como principal experto de la Tierra en doctrina militar drácnida, había pasado décadas estudiando sus debilidades. Mientras que otros los descartaban como invencibles, los Drais creen que entienden la guerra porque la han librado durante milenios. Se dirigió a la asamblea, pero nunca se han enfrentado a un enemigo sin nada que perder. Nunca han luchado contra una especie dispuesta para sacrificarlo todo por la justicia. Las pantallas holográficas a su alrededor mostraban la movilización sin precedentes que se estaba produciendo en el espacio humano. Astilleros civiles convertidos en producción militar en cuestión de días. Instalaciones de investigación que habían competido por generaciones ahora compartían datos libremente. Todo el cinturón de asteroides se había convertido en un enorme complejo manufacturero. La DRA. Yasmin Rahman, jefa de la División de Armas Avanzadas de la Tierra, dio un paso al frente. Hemos estado conteniendo, declaró. Activando una pantalla segura. Todas las grandes potencias de la Tierra han mantenido programas de armas secretos. Tecnologías que consideramos demasiado peligrosas para usar. Esto termina hoy. La asamblea observó en silencio mientras ella revelaba el proyecto Fénix, una plataforma de armas que podría apuntar a los marcadores genéticos únicos de especies específicas. La mayor ventaja de los Drais siempre había sido su inmortalidad biológica, pero estaba a punto de convertirse en su mayor vulnerabilidad. No vamos a derrotarlos sin más. La DRA. Rahman continuó con voz firme a pesar de las implicaciones. Vamos a asegurarnos de que nunca más puedan amenazar a otra especie. En órbita, el almirante Drake supervisó la integración de las fuerzas espaciales previamente separadas de la Tierra. La tecnología furtiva china se fusionó con enjambres de drones estadounidenses, plataformas de armas cinéticas rusas sincronizadas con escudos energéticos europeos, suites de guerra cibernética indias y sistemas de combate ocular japoneses mejorados. Los Drais esperaban que la humanidad respondiera emocionalmente para lanzar un ataque de venganza desorganizado. En cambio, la humanidad respondió con precisión fría y calculada. Cada movimiento fue coordinado, cada recurso asignado con una eficiencia implacable. El comandante John Martínez, cuyo hijo había estado estudiando física estelar a bordo del Stellar Horizons, lideró el desarrollo de nuevas tácticas de batalla. Los Drais confían en su superioridad tecnológica. Explicó a los líderes de su equipo de ataque que esperan que los enemigos se acobarden o carguen a ciegas. La nueva doctrina de combate surgió de las emociones más oscuras de la humanidad, pero se ejecutó con precisión clínica. Los equipos de ataque del destacamento, entrenados en versiones simplificadas de las artes marciales drácnidas, aprenden a explotar las debilidades de sus cuerpos ancestrales. Los ingenieros desarrollaron armas que podían penetrar su armadura cristalina, dejando sus naves intactas para ser capturadas en el espacio profundo. La DRA. Kira Patel, xenobióloga que había perdido su prodigy en el ataque, logró un gran avance al comprender la biología de los drácnidos. Su inmortalidad tiene un precio. Informó que su estructura celular es increíblemente estable, pero esa misma estabilidad los hace vulnerables a frecuencias específicas de radiación a las que no pueden adaptarse con la suficiente rapidez.
Los espías del Imperio Drácnido informaron sobre estos preparativos, pero sus líderes seguían confiando en que habían sobrevivido a innumerables especies vengativas antes de que sus cálculos sugirieran que se necesitaría una civilización al menos 5 veces más avanzada que la humanidad para representar una amenaza real. Lo que sus cálculos no pudieron cuantificar fue el poder del dolor humano transformado en propósito. No pudieron medir la fuerza que proviene de la unidad absoluta ni de la innovación, impulsada por la necesidad e impulsada por la ira justificada. A medida que los preparativos entraban en su fase final, llegó un mensaje del Drácnido. Alto mando. Ofrecieron perdonar la expansión de la humanidad a cambio de regresar a su espacio designado y un tributo de recursos. La respuesta llegó de todos los asentamientos humanos simultáneamente. Un solo carácter en el idioma drácnido, que significaba vigilar. La almirante Drake se encontraba en el puente de su nave insignia revisando las órdenes finales de despliegue. La flota combinada de la humanidad se extendía más allá del alcance visual. Cada nave transportaba armas y tecnología que habían sido teóricas hace solo unas semanas, pero el arma más poderosa de la Tierra no era su tecnología ni su unidad, sino la fría y paciente furia que había reemplazado su dolor. Envía un mensaje a todos los mandos. Ella ordenó que la operación Amanecer del Niño comenzara en 6 horas. Recuerden los horizontes estelares. Recuérdenlos a todos. El Imperio Drácnido había gobernado por miedo durante tanto tiempo que habían olvidado lo que era el verdadero miedo. Estaban a punto de recordar a la humanidad. No iba solo a la guerra, traían la Operación Juicio. El Amanecer del Niño comenzó no con un asalto atronador, sino con silencio. La red de sensores del Imperio Drácnido, que abarcaba miles de años luz, de repente no detectó nada. Sus satélites de comunicación quedaron en silencio. Sus plataformas de defensa automatizadas dejaron de responder. Era como si un gran vacío se hubiera extendido por su territorio, tragándose su tecnología. La comandante Sarah Blake, jefa de ciberguerra de la Tierra, observaba cómo sus equipos ejecutaban su parte de la respuesta de la humanidad. Su hermana había sido maestra a bordo del Horizonte Estelar. Los Drais creen que sus sistemas son impenetrables porque son antiguos. Les dijo a sus operadores que habían olvidado que la edad trae vulnerabilidades. El ataque humano llegó en oleadas de código, cada una más sofisticada que la anterior. Los Drais habían construido la infraestructura de su imperio durante milenios, capa tras capa de tecnología. Ahora esas capas se convirtieron. Su debilidad a medida que virus especializados se propagaban a través de sus redes como una plaga digital en las profundidades del espacio drácnido. Naves humanas furtivas desplegaron los robots microscópicos de última creación del Dr. Ramen que atacaban aleaciones específicas utilizadas en la tecnología drácnida. Estos nanitos no destruían sus objetivos, sino que los reescribieron, volviendo la infraestructura del enemigo en su contra. El almirante Vextor, quien orquestó la masacre de horizontes estelares, se encontró enfrentando la pesadilla. Su poderosa nave de guerra aún parecía funcional, pero nada respondía correctamente. Las armas apuntaban al espacio vacío. Los escudos se activaban aleatoriamente. Incluso los sistemas de soporte vital comenzaban a actuar erráticamente. Era imposible. Él, furioso, observaba cómo las redes de defensa coordinadas de su flota colapsaban. Son primitivos, no pueden haber desarrollado tales armas tan rápido. Pero la humanidad había mantenido estas capacidades en reserva, ocultas en instalaciones de investigación clasificadas por toda la Tierra y sus colonias. La muerte de sus hijos simplemente había eliminado toda restricción, todas las limitaciones éticas en su uso. La teniente Maya Santos lideró uno de los primeros equipos de infiltración física, utilizando trajes revestidos con materiales metam que desviaban la luz y el calor a su alrededor. Su escuadrón irrumpió en el principal centro de comunicaciones militares de los drácnidos. Se movieron como fantasmas por los pasillos cristalinos, colocando dispositivos que convertirían las instalaciones en un faro para el próximo asalto. «Recuerden por qué estamos aquí», susurró a su equipo mientras trabajaban. La foto de su hija, una de las estudiantes de Horizonte Estelar, estaba asegurada dentro de su casco, que cada movimiento cuente. La respuesta de los drácnidos a este asalto invisible resultó ser su perdición. Activaron antiguos protocolos defensivos, recurriendo a estrategias que habían funcionado durante miles de años, pero la humanidad había estudiado estos protocolos y aprendido sus ritmos y patrones. Cada medida defensiva que tomaron los drácnidos solo los hizo más vulnerables a la siguiente fase del ataque humano. El Dr. James Morrison, cuyo innovador trabajo en entrelazamiento cuántico se inspiró en conversaciones con los jóvenes estudiantes a bordo. Horizontes Estelares proporcionó la clave para el siguiente ataque de la humanidad.
Su equipo había desarrollado una forma de usar los canales de comunicación de los droids como armas. Sus redes cuánticas son demasiado estables, explicó al almirante Drake. Cuando introducimos el caos en el sistema, no pueden adaptarse con la suficiente rapidez. Sus propias transmisiones se convierten en armas. El efecto fue devastador en el espacio Droid. Sus redes de comunicación cuánticas, supuestamente irrompibles, comenzaron a colapsar. La misma estabilidad que habían anhelado milenios se convirtió en una debilidad ante el ingenio humano, impulsado por el dolor y la ira. Algunos comandantes dracnidos más jóvenes reconocieron el peligro e intentaron adaptarse, pero la rígida jerarquía de su sociedad les perjudicaba. Toda decisión importante debía ser aprobada por los ancianos, quienes no podían comprender cómo su antiguo imperio podía ser vulnerable a lo que consideraban ataques primitivos. La almirante Drake observó desde su centro de mando cómo el imperio dracnido comenzaba a fragmentar sus naves. Aislados del comando central, recurrieron a protocolos obsoletos. Sus sistemas de defensa automatizados, corrompidos por ciberataques humanos, se volvieron contra sus propias fuerzas. Pensaron que la inmortalidad los hacía superiores. Observó a su personal que, en cambio, los estancó. Dejaron de evolucionar porque dejaron de necesitar adaptarse. La tormenta silenciosa del primer ataque de la humanidad duró solo 72 horas cuando despejó al poderoso Imperio Droid. Se encontró ciego, sordo y dividido. Poderosas naves de guerra flotaban en el espacio. Sus tripulaciones, incapaces de confiar en sus propios sistemas, se habían convertido en una carga. Pero esto era solo el comienzo, ya que la tormenta digital amainó. Las fuerzas físicas de la humanidad estaban listas. Los droids estaban a punto de aprender que la tecnología no era la única arma de la humanidad. El verdadero asalto estaba a punto de comenzar y con él vendría una demostración de cuán terrible podía ser la venganza de la humanidad. La Teniente Santos y su equipo. Misión completada. Recibieron la señal de evacuación mientras se movían entre las sombras. De la instalación drácnida, se detuvo para colocar un último dispositivo, un pequeño proyector holográfico. Cuando se activó horas después, mostraría los rostros de cada niño perdido en los horizontes estelares. Un recordatorio para los droids de por qué les estaba sucediendo esto. El escenario estaba listo. La fase 1 estaba completa. Ahora llegaba la verdadera prueba de la determinación de la humanidad. El flick humano se materializó desde el hiperespacio como una marea oscura que emergía simultáneamente a través de múltiples sistemas drácnidos. Cada nave llevaba armas diseñadas específicamente para explotar debilidades que los droids ni siquiera sabían que tenían, pero lo más importante, cada nave llevaba tripulantes que habían visto morir a niños y habían transformado su dolor en una fría y precisa furia. La almirante Drake se encontraba en el puente de su nave insignia mientras las primeras oleadas de naves humanas se enfrentaban a las confundidas fuerzas drácnidas. «Esperan que luchemos como guerreros», transmitió a la flota, «muéstrales cómo los padres vengan a sus hijos». La battaglia che seguiò desafiò lo convencional. Las naves humanas, según la doctrina militar, no formaban líneas de batalla tradicionales ni seguían protocolos de combate estándar. Se movían como un enjambre coordinado, utilizando tácticas que parecían caóticas, pero que estaban calculadas con precisión para explotar la programación de combate drácnida. El capitán Michael Chen, al mando del portanaves de asalto Memoria del Amanecer, lideró el primer enfrentamiento directo con un grupo de batalla DRA. La IA de su nave, mejorada por las últimas innovaciones del Dr. Ramen, predijo y contrarrestó las maniobras drácnidas incluso antes de que comenzaran. Los algoritmos tácticos del antiguo imperio, que habían permanecido inalterados durante siglos, eran ahora su mayor debilidad. Siguen librando la última guerra. Chen observó cómo sus fuerzas desmantelaban sistemáticamente la flota drácnida. Nunca comprendieron que la mayor fortaleza de la humanidad es nuestra capacidad de adaptación en las profundidades del espacio DRA. El arma biológica de la doctora Kira Patel comenzó a funcionar. No fue diseñada para matar, eso habría sido demasiado misericordioso, sino que apuntó a los mecanismos que le dieron. Droids. Su inmortalidad los obligaba a experimentar el tiempo como lo hacían las especies mortales. Por primera vez en milenios, sintieron la presión del tiempo limitado, el peso de las consecuencias. El almirante Vexor, al ver cómo sus fuerzas se desmoronaban antes de que el asalto humano finalmente comenzara, comprendió la magnitud de su error. Los droids habían matado niños pensando que demostraría su poder. En cambio, había desatado algo que nunca habían comprendido del todo. Una especie que combinaba brillantez tecnológica con intensidad emocional y pensamiento estratégico. Con furia primordial, el avance humano era implacable.
Donde las naves drácnidas se agrupaban para defenderse, se enfrentaban a nuevas armas que volvían sus escudos contra ellos cuando se dispersaban. Los grupos de cazadores humanos los desmantelaban con terrible eficiencia. Cada táctica que habían perfeccionado durante milenios era contrarrestada por innovaciones desarrolladas en semanas de furia humana concentrada. La comandante Elina Torres, al frente de un equipo de operaciones especiales, abrió una brecha en la Academia Militar Primaria Drácnida. Sus fuerzas se desplazaron a través de la antigua. Halls, como sombras vengativas, usaban tecnología que ridiculizaba las legendarias defensas de los Dryades. Dejaron atrás no solo destrucción, sino también educación, evidencia de cada niño perdido en los horizontes estelares, obligando a los Dryades a enfrentar las consecuencias de sus actos. Les permitieron aprender que Thor se transmite mientras su equipo completaba su misión. Les permitieron recordar por qué cayeron. El liderazgo Dryade, seguro en sus supuestas fortalezas inexpugnables, descubrió que la humanidad había vuelto sus propios sistemas de defensa contra ellos. Los avances del Dr. Morrison en entrelazamiento cuántico habían permitido a las fuerzas humanas eludir los SHO que habían resistido durante miles de años. La misma edad de sus defensas, que una vez fueron una fuente de orgullo, ahora aseguraba su vulnerabilidad al ingenio humano. La nave insignia del almirante Drake se acercó al mundo del trono drácnido, liderando una flota que representaba el poder unificado de la humanidad. Las naves se movían en perfecta coordinación, con sus sistemas de armas conectados por redes de IA, que se adaptaron más rápido de lo que los Dryades podían responder. Cada nave llevaba una pieza de los horizontes estelares. Recuperaron a Ed desde el espacio. Un recordatorio de por qué lucharon. Creían que la mortalidad de la IM los convertía en dioses. Drake le transmitió a sus fuerzas. Les mostró lo que los mortales pueden hacer cuando no les queda nada que perder. El asalto al mundo del trono demostró la magnitud de la terrible creatividad de la humanidad. Enjambres de nanitos desmantelados. Antiguas defensas. Armas cuánticas. Alteraron la estructura misma de la tecnología drácnida. Pero lo más devastador fue la precisión. Los humanos no luchaban con rabia ciega, sino con una retribución calculada y enfocada. A medida que sus defensas se derrumbaban, el liderazgo drácnido finalmente intentó negociar. Ofrecieron reparaciones, territorios, tecnología. Cualquier cosa para detener el avance humano. La respuesta llegó de cada nave humana. Simultáneamente, una sola imagen de los últimos momentos del horizonte estelar, seguida de silencio. La caída del mundo del trono drácnido no estuvo marcada por una gran batalla o un golpe decisivo, en cambio, se desmoronó pieza por pieza, sistema por sistema como H. La humanidad desmanteló metódicamente todo lo que las redes habían construido durante milenios. Su inmortalidad se convirtió en una maldición que los obligó a observar cómo todo lo que habían creado se deshacía sistemáticamente. El almirante Vexor, atrapado en su centro de mando, observó cómo las fuerzas de la Tierra se acercaban con creciente horror. Creyó estar enseñándole a la humanidad su lugar en la galaxia. En cambio, había despertado algo antiguo y terrible. La fuerza primordial del amor paternal se transformó en venganza imparable. El fin se acercaba, pero la humanidad no había terminado. Tenían una última lección que enseñar a la galaxia sobre las consecuencias de dañar a sus hijos. La caída del Imperio Drácnido no estuvo marcada por un solo momento de rendición, sino por una serie de revelaciones que resonaron en su antigua civilización. Cuando el almirante Vexor fue llevado ante el almirante Drake y finalmente comprendió lo que su especie había despertado, no solo la ira de la humanidad, pero su capacidad de justicia, podría simplemente habernos destruido, dijo. Sus ojos cristalinos se oscurecieron por la derrota. ¿Por qué no lo hiciste? La respuesta de Drake llevaba el peso de cada padre que había perdido a un hijo a bordo de los horizontes estelares, porque la muerte sería misericordia. Vivirás viendo cómo todo lo que construiste se derrumba, enseñando a la galaxia lo que sucede cuando dañas a nuestros hijos. La victoria humana no trajo ninguna celebración. Las fuerzas de la Tierra implementaron lo que llamaron el protocolo de los niños. A cada mundo drácnido se le permitió mantener una civilización básica, pero bajo estrictas condiciones. Su tecnología que otorgaba la inmortalidad fue desmantelada. Sus capacidades militares se redujeron a sistemas defensivos. Lo más significativo es que se les exigió establecer intercambios educativos con niños de otras especies. El trabajo de investigación final de la doctora Sarah Chen, recuperado de los escombros de los horizontes estelares, se convirtió en lectura obligatoria en todas las instituciones educativas drácnidas. La mayor debilidad de los seres inmortales que ella había escrito.
Es su incapacidad para comprender el valor del tiempo limitado. La respuesta de la humanidad a la atrocidad drácnida transformó la política galáctica. Otras especies antiguas que habían visto a los humanos como primitivos advenedizos ahora los veían de manera diferente. No fue solo la victoria militar lo que los impresionó, sino la naturaleza controlada de la respuesta de la humanidad. La forma en que canalizaron el dolor y la rabia en acciones precisas y calculadas. El profesor James Wilson, hablando ante el Consejo Galáctico, resumió la nueva posición de la humanidad. No queríamos este poder, no buscábamos esta responsabilidad, pero no dudaremos en usar ambos si nuestros hijos se ven amenazados de nuevo. La transformación del imperio drácnido se convirtió en una lección de rehabilitación. Los educadores humanos, incluyendo las familias de las víctimas del horizonte estelar, establecieron programas para enseñar a los jóvenes drácidas las consecuencias de la arrogancia y el valor de la perspectiva mortal. Fue un castigo más profundo que la destrucción obligar a una especie antigua a aprender. De aquellos que consideraban inferiores, el comandante Martínez, quien había liderado muchas de las batallas decisivas, se presentó ante una clase de jóvenes Drydes. 5 años después de la guerra, sus antepasados creían que la inmortalidad los hacía superiores. Él les dijo que habían olvidado que es nuestra mortalidad la que nos impulsa a crear, proteger y dejar algo mejor para quienes siguen el incidente de los horizontes estelares. El incidente entró en la historia galáctica no solo como una tragedia, sino como un punto de inflexión. La humanidad estableció el Protocolo de los Horizontes, un conjunto de principios que rigen el trato a las naves educativas civiles, adoptado por todas las especies espaciales libres. La protección de los niños se convirtió en un principio unificador en toda la galaxia. La última orden del almirante Drake antes de retirarse fue el establecimiento de la flota conmemorativa de los horizontes estelares, naves dedicadas a continuar la misión educativa de la nave. Habían perdido estas naves, que transportaban niños de todas las especies, incluyendo jóvenes dragnets, enseñándoles a ver la galaxia a través de ojos despejados. Prejuicio o superioridad artificial. La DRA. Kira Patel, cuyas innovaciones biológicas habían ayudado a derribar el imperio drácnido, encontró una paz inesperada al enseñar que uno de los nuevos centros educativos interespecies. Los estudiantes que perdí a bordo del Horizontes Estelares soñaban con una galaxia. Unidos por el conocimiento, le dijo a su diversa clase. A través de nuestra respuesta a su pérdida, finalmente estamos construyendo ese sueño. Los Drydes, despojados de su inmortalidad, comenzaron a cambiar la experiencia del tiempo limitado. Les enseñó lo que su existencia eterna les había negado. El valor de cada momento, la importancia del legado, el peso de las consecuencias. Algunos incluso optaron por trabajar con científicos humanos, buscando comprender cómo una especie más joven los había superado con tanta destreza. La galaxia observó cómo la humanidad demostraba una verdad que se haría eco a través de las generaciones. La fuerza más peligrosa del universo no es la tecnología, ni los números, ni siquiera la inmortalidad, sino los extremos a los que una especie está dispuesta a llegar para proteger a sus hijos y asegurar su futuro al amanecer de la nueva era. Los registros personales recuperados de Maya Patte. Erson, uno de los jóvenes estudiantes perdidos en los horizontes estelares, se convirtió en un testimonio de lo perdido y ganado. Lo mejor de ser humano, según ella, no es nuestra tecnología ni nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de aprender a cambiar y enseñar a otros a hacer lo mismo. Las estrellas parecen brillar de forma diferente ahora, iluminando una galaxia transformada para siempre por la respuesta de la humanidad a un acto imperdonable. Los Drydes habían asesinado a los hijos de la humanidad creyendo que demostraban su poder. En cambio, le habían enseñado a la galaxia una lección diferente, que la fuerza más poderosa que existe es el amor de los padres por sus hijos y hasta donde llegará la humanidad para honrar su memoria.